caso vamos a tener que hacer mediciones en nuestros transistores. Vamos a tener que medir de base colector y de base emisor. Bueno, en nuestro documento, en nuestro archivo nos pide el transistor si está en buen estado, que vamos a medir primero de base a emisor, de positivo a negativo. Van a fijarse que va a medir el diodo, que va a ser de 0.704. Se fijan, este es el voltaje del diodo que nos bota, sin voltaje. Ya. Ahora vamos a tener que medir de base a colector. Nos va a tener que botar lo del diodo, 0.7. Ahora, ¿qué nos pide? Que cambiemos la polaridad, que ahora en base esté negativo y en colector o en emisor esté positivo. Bueno, de base a emisor es OL, porque como ya sabemos, acá funciona como un diodo y ya no pasa la energía, hace que retenga. Ya, ahora pasamos también de base a colector. Es lo mismo, va a botar OL. Va a botar OL. Ya. Eso me hace el laboratorio, nos pide también de colector a emisor. Nos va a botar OL porque se cierran las vías. Continuar con nuestro laboratorio, donde ahora vamos a tener que medir lo mismo, pero con un cable de base a emisor. Bueno, ahora vamos a ver primero calcular de base a emisor, que va a ser positivo acá y negativo acá. Botando una energía, pasa acá, pasa por el cable, pasa directamente, ya no pasa por nuestro diodo, que sería acá. Ya no pasa por nuestro diodo, así que no nos botaría lo que nos botaba antes de 0.7 voltios. Bueno, ahora, ¿qué nos pide? Nos pide también botar de base a colector. Como sabemos, acá ya no hay ningún cable que nos impide una fuente directa, y nos va a botar lo que es el diodo, 0.6 C62. Ahora, ¿qué más nos pide? Nos pide también de nuestro colector a emisor. Bueno, sabemos que el colector vendría a ser acá positivo y acá vendría a ser el emisor. ¿Qué nos va a botar? Nos va a botar OL, porque ya sabemos que nuestros diodos, como están en contra, retienen el voltaje que bota nuestro multímetro. Ya. Lo mismo vendría a ser en nuestras reversas, nuestras vías reversas, que vendría a ser de base a emisor, que vendría a ser acá. Nuestro emisor, nuestra base. Van a ver que es cero. Es cero. Porque ya les expliqué que pasa por el cable y no pasa ya. Ahora también nos pide de la inversa de colector a base. Nos va a botar OL. Y ahora nos pide de colector a emisor en reversa vías y base a OL. Ok, ya sabemos que evita el paso corriente. Ahora, eso vendría a finalizar en esta tarea. Buenas, seguimos con nuestro laboratorio y ahora nos toca hacer el otro sistema donde va a tener un puente de colector a emisor. Nos pide nuestra tabla medir de base a emisor. Bueno, acá medimos de base a emisor, va a ser de 0.7, un aproximado, porque está midiendo nuestro diodo directamente. Y ahora nos pide de base a colector. Ya, ¿cómo hacemos así? De base a colector va a pasar de acá, que va a medir igual la de un diodo de 0.7 o un aproximado, como pueden ver. Ahora, ¿qué nos pide? De nuestro colector a emisor. Nuestro colector a emisor, positivo acá, porque no varía por eso. Ven que acá es cero, por eso, como les explico, esto es porque está lleno como puente, es una conexión. Es igual, vendría a pasar por acá y no pasaría por estos lados, porque antes nos aparecía OL, porque lo que botaba acá nuestro multímetro, su voltaje, un pequeño voltaje, lo retenía nuestro diodo. Cuando bota a cero porque está haciendo puente con el cable. Eso vendría a ser todo. Y ahora nos falta una medición de colector emisor. Pasamos acá. Mira, como se dan cuenta, nos bota un pequeño voltaje. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, esto es como un puente y ya no estaría pasando por nuestro diodo, sino por nuestro cable, y haría como una conexión directa hacia nuestro diodo, que vendría a estar en el sentido correcto. Ya estaría midiendo en el diodo de la parte del base y colector. Eso porque nos bota 0.3663. Eso, compañeros, en este caso nuestra cuarta tarea es hacer un sistema eléctrico donde va a tener su resistencia, sus transistores y su foco. Bueno, primero voy a explicarle cómo va a ser el funcionamiento de nuestro voltaje o cómo va a ser la inducción. Ya.
Primero, conectamos nuestro voltaje, así conectamos, se va a prender el foco. ¿Qué va a pasar? En este caso va a ir directamente hacia la corriente, hacia la resistencia, pero también va a ir a nuestro foco. ¿Qué va a pasar? Que nuestra resistencia va a aperturar nuestra base y va a aperturar a nuestro colector, que lo que va a hacer es que va a aumentar la potencia, va a retornar nuestro voltaje a nuestro emisor. Nuestro emisor va a salir, como nuestro emisor ya está en negativo, se va a prender el foco. Les voy a explicar también a la hora de medir los voltajes, porque antes medíamos los diodos con diodos, ahora medimos voltaje. Pueden ver voltaje acá, hemos puesto voltaje. Ahora vamos a medir nuestros puntos, donde vamos a poner del punto L al punto F. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a medir literalmente nuestra base a nuestro colector. O sea, ponemos acá positivo, claro. Acá conectar, ya está. El voltaje, pasamos de nuestro positivo, nuestra base de positivo acá, a nuestro colector, que debe ser acá. Acá lo ponemos, acá, colector. Ya. Como vemos acá, nuestra base de colector, como os he dicho, nuestra resistencia va a aperturar la base, que lo que va a hacer, va a potenciar con nuestro transistor, nuestro colector, a otra vez retornar y de base a emisor. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasaría si no tendríamos nuestro foco? ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro voltaje total va a bajar, ya no va a ser van a ser que socialmente de 12 va a bajar a 10, porque esto está potenciando. Vamos a ver ese caso en el de base a emisor. ¿Cómo hacemos esto? Estamos en voltaje de base emisor, se van a fijar de que nuestra base se ve que es de 2.2 voltios. Seguimos con la explicación, ahora nos pide una medición de base a colector. Medimos en voltaje, en continua, obviamente. Prendemos el foco prendido, ¿sabes? Y ahora vamos a medir de base a colector. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a estar midiendo prácticamente nuestro diodo, que es un aproximado de 0.6 o 0.7, ¿no? Porque ya sabemos que la medición del diodo es 0.7 voltios. Ya les expliqué, y ahora nos pide también de nuestro colector a emisor. El colector va a ir a positivo acá, y nuestro emisor acá. Ya está. ¿Cuánto es? De 0.261 voltios, o sí, 0.261 voltios. Seguimos con la explicación. Ahora nos pide con una medición apagada. Ahora acá tenemos que medir diodos. Medimos diodos. ¿Cómo? Vamos a medir de base a colector. Nuestro positivo va primero a base y después va a colector. ¿Cuánto va a botar? Nos bota la medición de nuestro diodo. Ya sabemos que acá tenemos una flechita, son dos, que parte de base. Vean acá que es del diodo de 0.658. Ahora nos pide de colector a emisor, colector positivo y emisor negativo. ¿Qué nos mide? Nos mide 0.625. ¿Por qué? Como hemos explicado anteriormente, nuestro diodo está cerrado prácticamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestro voltaje está pasando por acá y está regresando hacia base, y de base está regresando a emisor. Este es como el problema de los cables, que está yendo directamente por acá a base de apertura. Eso vendría a ser todo. Pasamos a la tarea 5. En este caso vamos a medir voltaje, porque tiene que estar prendido con 12 voltios. Va a ser lo mismo, solamente que en este caso vamos a tener que hacer un puente del base a emisor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se pregunta si está prendido todo? ¿Por qué está apagado el foquito? ¿Por qué? Es que la fuente pasa por la resistencia y ya no apertura base, y ya no alimenta el colector, así que ya no regresa por el foquito. Y ustedes se dirán, ¿por qué no va directamente al foco y pasa? No se puede, porque recuerden que nuestro diodo está cerrando la vía y no regresaría, no estaría retornando a nuestra negativa. Por eso es más fácil de que la corriente siempre se vaya por el camino más fácil, se va por la resistencia, va a pasar por nuestro cable, ya no va a pasar por nuestro transistor, sino va a pasar directamente al cable. Va a pasar del cable y pasa a nuestro fuente. Ya. En este caso pasamos a medir, porque nos piden unas mediciones con el cable prendido, de base a colector. Ponemos base, acá ponemos base, ponemos acá voltaje, base, y pasamos a colector. ¿Qué es lo que pasa? Nos bota 12 voltios. ¿Por qué? Acá les vuelvo a explicar.
nuestro voltaje estaría retornando de acá. No retorna, se mantiene. Pero ¿qué es lo que pasa si quitamos esto? Se consume. Porque ya estaría alimentando. Se alimenta. Bueno, ¿qué pasa si sacamos el foco? Aumenta, disminuye de voltaje a 1 punto tantos. Esto es porque esto también es un potenciador. Ya. Esto vendría a ser nuestra conexión de base al colector. Ahora medimos de colector a emisor, como el cable encendido. ¿Cuánto es? De 12 volts. Ya. Eso vendría a ser nuestras mediciones con encendido. Bueno, compañeros, vamos a hacer la sexta tarea. Prendemos nuestro módulo, pasamos a 12 voltios. Ya, ¿qué es lo que pasa? Que otra vez nos pide conexión directa. Ya, prendemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el cable? Nos voy a explicar. Anteriormente, como vimos, nuestra corriente quería pasar por acá directamente y se iba por la base del dispositivo. No iba por el transistor, sino iba directamente hacia tierra y hacía un cortocircuito. Ya, ¿qué es lo que pasa acá? Que acá en nuestro módulo es solamente haciendo que un puente de colector a emisor. ¿Qué es lo que está haciendo? Que está ignorando nuestra resistencia. Porque está yendo directamente así, por el foco del colector, ya no pasa por nuestro transistor, sino pasa directamente hacia el emisor. Esto es porque ya les dije que este es como un puente, ya no está evitando esto, sino que pasa directamente hacia tierra. Porque ¿qué pasaría si quitamos esto? O sea, quitamos normalmente, igual seguiría prendido. Pasamos a quitar y sigue prendido. Es lo que les trato de explicar, que estaría yendo directamente del foco a tierra. Ya no estaría pasando por nuestro transistor ni por nuestra resistencia. Vamos a tener que medir nuestro voltaje prendido. ¿Qué nos pide? Lo mismo, de base a colector, en el puente. ¿Cuánto es? De 0.787, lo de un transistor. Ahora, ¿qué pasaría si pasamos de emisor de colector a emisor? Ahí sí la cosa va a variar. ¿Cuánto es? De 0.05. En sí debería botarte casi cero porque está en una misma dirección, estaría haciendo puente de acá a acá. Bueno, conectamos acá. Es lo mismo, 5, 0.5. Estamos de aquí acá, 0.5. 0.5. Ya. Esto vendría a ser las mediciones de nuestro colector y nuestro emisor encendido. Ahora, bueno, en este caso vamos a medir en nuestros sistemas de punto base, colector, de base, emisor, pero con el sistema apagado. Y también tenemos que cambiar nuestros diodos, nuestra medición en el multímetro. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a medir de base a colector. Pasamos de base a colector. Van a ver que es 0.6659. Entonces ya sabemos que es por el diodo, con nuestra dirección directamente. El diodo tiene una factura y ya. Ahora nos pide colector a emisor. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Anteriormente hemos visto de que esto es como un puente directamente de colector a emisor, lo cual va a hacer sonar nuestro multímetro. Esto porque sabemos que está yendo directo, está haciendo una conexión directa. Eso es todo en nuestro laboratorio. En este caso vamos a tener que ver, no medir, si es que hay una fuga o no. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, vemos, cuando están estos cables conectados, vemos acá primero en nuestro plano, que lo que pasa es que tenemos acá nuestro transistor, que vendría a ser esto, nuestra resistencia con LED, que vendría a ser esto, y nuestra resistencia que va acá, que va a base. Ya. Nuestro voltaje ya sabemos que va acá. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, vemos que nuestro LED, ¿qué pasaría si nuestro LED no está en funcionamiento? Se prende, pero si estaría en funcionamiento y pasaría corriente, el foco se prendería. Bueno, en este caso ya vemos nuestro transistor, 12 voltios. Tenemos que conectar acá nuestra falta, nuestra resistencia, pero ya se la han llevado. ¿Qué es lo que pasaba en este caso? De que se prendía esto cuando esto no estaba en funcionamiento. Esto es porque este es como un seguro de nuestro circuito. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Esto se prendía cuando esto estaba conectado y se apagaba. Esto se prendía cuando esto se apagaba. Eso es todo,